¿Te aburriste de vos mismo? ¿Sentís que haces todos los días lo mismo y la rutina se siente un poco chata? ¿Te cansa tu vocecita interna siempre con las mismas ideas y pensamientos? Me pasó y me pasa todavía a veces. Pero lejos de negarlo, podemos hacernos cargo y ver qué movimiento podemos hacer de nuestro lado. Hoy quiero contarte algunos recursos que siempre tengo bajo la manga cuando quiero reconectar con la chispa en lo cotidiano, cuando siento que estoy demasiado metida en mí misma, cuando siento que mi mundo se achica y mis ideas también, o cuando, por ejemplo, me siento hiperestimulada por contenido de afuera y siento que necesito hacer un reseteo. En definitiva, cuando siento que necesito un mini shock creativo. ¿Te pasa algo de todo esto? Quédate que te cuento más. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno, 100% en español, diseñados especialmente para una inversión completa en el idioma. Necesito un refresh, pero no sé ni por dónde empezar. A veces creemos que necesitamos hacer algo gigante para darle un refresh a nuestra mente o hacer algo épico para cambiar de forma notoria nuestra rutina. Y no, yo te aseguro que ya tenés muy buenos recursos al alcance de tu mano que puedes empezar a aplicar hoy mismo para dinamizar un poco tu cotidiano. Justamente hoy te traigo algunas ideas para compartirte que son bien simples, súper aplicables y que no requieren de grandes recursos. Sí van a requerir de tu intención, de apertura a lo nuevo y de confiar y descansar en tu potencial creativo. Lo primero que te quiero proponer es cambiar tus micro rutinas. En cosas simples de tu día a día, ya podés agregar algún condimento nuevo o quizás modificar la forma de hacerlo. Podemos combinar elementos, desviarnos del camino, experimentar cosas nuevas. Por ejemplo, ¿qué tal ir caminando en vez de en bici? Y si cocinás algo diferente con los ingredientes que tenés en casa, y si hoy vas a un café diferente a trabajar un rato, y si llamás a ese amigo con el que hace rato que no hablas, y si probás de pedirte un helado de sabor diferente, y si en vez de ir al gym de mañana vas de tarde, y si escuchás una banda de un género diferente que nunca antes habías escuchado, y si en lugar de volver a casa te vas a esa clase que hace rato querías probar, podemos encontrar magia en cada uno de nuestros días. A veces nos sentimos abrumados o aburridos por lo monótono de nuestra rutina, pero no nos damos cuenta que tenemos al alcance de nuestra mano nuestra creatividad para hacer uso de ella y para darle a un refresh a nuestros días con lindas sensaciones, con mucha más frescura y con un entusiasmo diferente también, ¿no? Que nos corre de lo cotidiano. La segunda microexperiencia que quiero darte y quiero sugerirte es lo siguiente: sentate a charlar con extraños. Puede ser en un café, en un coworking, en un grupo de idiomas. Hay miles de ejemplos y alternativas. No necesitas que sea algo forzado o jugarte a parecer un loco. Simplemente tenés que estar abierto, darte la oportunidad, comentar vos mismo también en este espacio, estar atento a las situaciones y también darte la oportunidad de charlar un ratito con alguien que nunca viste en tu vida. No tiene que ser nada del otro mundo, ni algo que te haga sentir incómodo o algo extremo. Simplemente busca el momento y la oportunidad de conocer a alguien o simplemente abrite a eso. Yo te aseguro que ese simple acto ya va a hacer toda la diferencia. El otro día me pasó que estaba sentada en uno de los bancos acá del parque ecológico donde vivo y me tuve que levantar para ir a ver algo. Y en menos de 3 segundos, cuando me di cuenta, ya habían ocupado el asiento. Así que miré alrededor, vi que había un banco bien amplio con una señora mayor sentadita y me acuerdo que tenía, de hecho, un par de bolsas en la mano, una mirada muy tierna. Y dije, bueno, le pido permiso, fui, le pedí permiso para sentarme y empezamos a charlar. Confieso que ella tenía toda la actitud para conectar y para charlar. La verdad, me lo hizo fácil porque se enganchó enseguida. Pero fíjate en qué natural se dio todo, ¿no? Cómo de seguida conectamos y bueno, nos quedamos hablando prácticamente 20 minutos. Después yo ya me tuve que ir por otro compromiso, pero bueno, así se dieron las cosas. Fue genial porque me contó de su nieta que vive en Europa. Ahí le estuve contando un poco de mi vida en Brasil versus mi vida en Buenos Aires. Ella también me contó de cómo se reorganizaron a nivel familiar cuando la nieta se fue y bueno, un poco cómo impactó todo eso en la familia, en fin. Más allá de la charla, es hermoso sentir cuando conectamos con otra persona, ¿no? Cuando casi sin esperarlo nos terminamos abriendo
al mundo de un otro, intercambiando perspectivas e historias de vida. O quizás algo más simple que eso. Lo cierto es que todo suma y yo te aseguro que por el solo hecho de hablar con una persona que nunca viste en tu vida, ya algo te vas a llevar. La tercera microexperiencia que hoy quiero traerte son los autorretiros, como me gusta llamarlos, que son básicamente escapadas cortas de 2 o 3 días para estar con vos mismo. Acá la idea es que lo aproveches para estar totalmente presente, conectado con tus sensaciones, con los estímulos del momento y en mente cortar todo lo que sea redes sociales y tecnología, conectar más con la naturaleza, con tu cuerpo, con el sentir, quizás aprovechar un ratito para leer, para escribir, para mover el cuerpo, para pasear, para hacer ejercicios de atención plena, alguna actividad física que te guste, en fin, lo que sea. Lo que yo digo es salir de lo típico que hacemos en nuestro día a día. Llámese distracciones, pantallas, corridas, tarea tras tarea, ¿no? Date la posibilidad de bajar un cambio, de descansar, de aburrirte incluso. Fíjate qué te pasa con eso. Toca seguro que se va a sentir diferente. Quizás surgen nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas sensaciones o nuevas actividades, nuevos insights. No sabemos. Acá la propuesta es que lo hagas y que veas qué te pasa. Sería algo así como una salida de conexión y presencia con vos mismo. ¿Cómo lo ves? Bueno, espero que te haya gustado el tema del día de hoy. Igual lo podemos ir complementando a futuro. Y contame, ¿se te ocurren algunas otras ideas para dinamizar creativamente nuestro día a día? Contame en comentarios o mandame un mensaje privado a Instagram y seguimos la conversación por ahí. Mandame que me encanta leerte. También te invito a compartirlo con otro emprendedor o colega, quizás, que estén dando un mini shock creativo. Y te espero la próxima entonces para más contenido sobre desarrollo personal, emprendedorismo y práctica de español real. Nos vemos.